Va a ser un repaso entonces de equilibrio químico en reacciones múltiples. Se plantea este problema para poder analizar cómo se comporta el equilibrio en un sistema multireacción. Aquí tenemos dos reacciones químicas. Son reacciones químicas competitivas, donde reacciona el dióxido de carbono con hidrógeno. En la primera reacción se produce metanol y agua. En la segunda reacción se produce monóxido de carbono y agua. Estas dos reacciones son competitivas, es decir, ocurren siempre de manera simultánea. Están ligadas al equilibrio, entonces si yo defino una temperatura a la cual se lleven a cabo estas reacciones químicas, existe una constante de equilibrio para cada una de las reacciones, existe un grado de avance para cada una de las reacciones y por lo tanto va a existir una conversión máxima. Siempre, esto es regla general para cualquier reacción química, la máxima conversión que se alcanza en una reacción es la del equilibrio, de ahí para abajo. Ninguna reacción química que es reversible se lleva a cabo al 100%. Bueno, aquí el libro no le coloca la flecha de que es reversible, pero asumimos que estas dos reacciones sí son reversibles. Solo en reacciones reversibles existe equilibrio. Entonces se pide si en un sistema inicialmente formado por 2 moles de dióxido de carbono, 5 moles de hidrógeno y 1 mol de monóxido de carbono se somete a este sistema de reacciones a 230 grados centígrados, hay que determinar tres cosas: la constante de equilibrio químico para cada reacción. Se entiende que es la constante de equilibrio en términos de concentración, Kc o K solamente. En el inciso B hay que calcular el grado de avance para ambas reacciones. Y en el inciso C hay que calcular conversión máxima. El inciso C se calcula a partir de grado de avance. Realmente aquí la dificultad es calcular conversión en términos de grado de avance, que se utiliza a partir de la constante de equilibrio. Bueno, la conversión, aquí aprovecho para definir el concepto de nuevo. Bueno, también se entiende que es la conversión o rendimiento de una reacción química. Vamos a definir fracción de conversión. Generalmente se define con base a un componente. Yo la puedo definir con base a hidrógeno o con base a hidrógeno o también con base a dióxido de carbono, que son los reactivos. En general es el número de moles que reaccionan. Le voy a poner moles que reaccionan. Esto es de cualquier reactivo. Eso dividido entre los moles alimentados o moles iniciales. Y bueno, noten que los moles que reaccionan yo los puedo determinar con base al grado de avance. Entonces este es el planteamiento. Lo coloqué de manera secuencial, así como deberían de resolverse los incisos. Primero, para poder calcular conversión, requiero grado de avance. Para poder calcular grado de avance en el equilibrio, requiero constante de equilibrio. Entonces, si no les piden en un problema calcular constante de equilibrio, pero les piden grado de avance en el equilibrio, de todos modos se tiene que realizar. Entonces vamos a definir que este es el sistema multireacción a 230 grados centígrados. La primera reacción tiene un índice J igual a 1, la segunda reacción tiene un índice J igual a 2. Para poder calcular constante de equilibrio y expresarla en términos de grado de avance, lo más fácil, les comentaba, es utilizar la ecuación de Van Hoff. Ahorita la vamos a retomar. Y la constante de equilibrio tiene un valor para cada reacción química. Para la reacción 1, es decir, se tiene una constante de equilibrio 1, que, bueno, como ustedes saben, se puede plantear en términos de concentración, en términos de fracciones molares, etc.
y esto directamente es la concentración de productos. El producto de la primera reacción es metanol, CH3OH. El producto de la otra es agua. Perdón, el segundo producto de la reacción 1 es agua. Ya están balanceadas, entonces no se requiere hacer nada más. Esto dividido entre el producto de las concentraciones de reactivos. Esta es la definición formal de la constante de equilibrio químico en términos de concentración. Se puede manipular algebraicamente, expresar en términos de presión, en términos de fracciones molares, etc. Pero algebraicamente es lo mismo. Ok, nos falta el denominador aquí de la primera reacción, entonces sería reactivos de la primera reacción, que es CO2. Y el hidrógeno también es un reactivo. Aquí el único coeficiente diferente de uno es el de hidrógeno, entonces esta composición se eleva a la 3. Cada reacción química a cada temperatura tiene una constante de equilibrio independiente entre sí y tiene un valor. Esto a 230 grados centígrados tiene un valor numérico que lo vamos a calcular. Para K2 es igual, pero son concentraciones de productos de esa reacción entre reactivos. El producto de la reacción 2 es monóxido, tienen coeficientes de 1 y agua. Y lo que cambia aquí es que el hidrógeno está elevado solo a la 1. Esas son las dos constantes de equilibrio. A su vez, cada reacción química tiene un valor independiente de grado de avance. Le voy a poner sí al grado de avance. También se le pone epsilon. Es decir, la reacción química 1 tiene un valor independiente de grado de avance. La reacción química 2 tiene un valor independiente de grado de avance. Es decir, qué tanto reaccionó de los moles alimentados a esa temperatura. Entonces, estas dos son independientes entre sí, también K1 y K2 son independientes entre sí, pero la K1 yo la puedo escribir como una función del grado de avance de la reacción 1. Esto escribiéndola como una función de composiciones o fracciones molares de todos los componentes y aprovechando que las fracciones molares son función de grado de avance. Y pasa lo mismo para la reacción 2. Entonces noten que si a la temperatura definida yo puedo calcular K1 con ecuación de Van Hoff y K2 con ecuación de Van Hoff, el grado de avance queda definido. La desventaja, por así llamarlo, es que K1 y K2 son función de epsilon 1 y epsilon 2. Porque los dos componentes, por ejemplo hidrógeno y CO2, participan en ambas reacciones. Entonces, es común resolver de manera simultánea estas dos ecuaciones que suelen ser no lineales porque tengo aquí un componente al cubo para poder encontrar epsilon 1, epsilon 2, con eso definir todas las composiciones en el equilibrio y con eso encontrar los valores de grados de avance en el equilibrio. Entonces, bueno, la pregunta aquí primero es cómo calculo K1 y K2. Eso lo vamos a calcular utilizando la ecuación de Van Hoff. Para calcular entonces la constante de equilibrio a cualquier temperatura, el objetivo es primero calcular una constante de equilibrio K0 a una temperatura T0. Como yo tengo tablas de propiedades a 25 grados centígrados, puedo calcular muy fácilmente la constante de equilibrio K0, que sería a 25 grados centígrados. Y aprovecho la relación, que bueno, el logaritmo natural de esa constante de equilibrio es menos el delta G o delta de energía libre de Gibbs de la reacción entre RT.
Aquí voy a escribir la ecuación ya despejada. K0 se despeja como el exponencial de menos cambio de energía libre de Gibbs estándar de reacción a 25 grados centígrados entre RT. Y bueno, el problema sería calcular delta G y delta H. Aquí se hace la aclaración, K0 es la constante de equilibrio de esa misma reacción a 25 grados centígrados, es decir, esta K0 está a T0. Si yo tengo esos datos, tengo delta H y tengo delta G, aquí la temperatura sería T0, sería 25 grados centígrados. Puedo calcular la constante de equilibrio K1 a cualquier temperatura, sustituyéndola nada más aquí. Porque esta T1 es la constante de equilibrio con un valor de K1. El problema es cómo calculo delta H de la reacción estándar a 25 grados centígrados y el delta G estándar de la reacción a 25 grados centígrados. Es fácil. Ese delta H estándar de la reacción a 25 grados centígrados lo calculamos como la sumatoria para cada componente del producto de coeficientes estequiométricos. El libro de Smith le llama Nu de cada componente por el cambio de entalpía de formación de cada componente. Esos los podemos calcular de tablas, como lo habíamos visto. Ahorita les muestro la tabla de cada componente y bueno, se entiende que es a la temperatura de 25 grados centígrados. Se hace lo mismo para delta H y se hace lo mismo para delta G. Bueno, este sería el procedimiento. Entonces yo calculo delta H a 25 grados centígrados, delta G a 25 grados centígrados con esta ecuación. Este delta G lo calculo a esa misma temperatura usando datos de entalpías de formación de tablas. Y este es el modelo. Con estas 4 ecuacioncitas yo puedo calcular constante de equilibrio K1 a cualquier temperatura. Este procedimiento no está en el libro de Smith. Sugiere un método más riguroso, pero este me parece más fácil e intuitivo. Y bueno, ya he comprobado que sí es reproducible, sí se obtienen los mismos valores. Ok, entonces este es el sistema de ecuaciones. Para poder calcular primero K1, les sugiero hacer esta tabla. Yo lo voy a hacer aquí en Excel como les había comentado. Pero pueden hacerlo en su libreta. Simplemente aquí vamos a realizar las operaciones. La reacción 1 es la de arriba, dióxido de carbono más hidrógeno produce metanol y agua. Vamos a crear primero para la reacción 1 una columna que sean coeficientes estequiométricos. Y voy a crear aquí filas que representen las sustancias que participan: CO2, hidrógeno, metanol. Lo voy a dejar así, agua. Bueno, tengo estas. Requiero primero coeficientes estequiométricos. Yo requiero también cambio de entalpía de formación. Le voy a poner entalpía de formación del componente I a 25 grados centígrados. Requiero otra columna que sea energía libre de Gibbs de formación del componente I a 25 grados centígrados. Bueno, ¿por qué a 25 grados centígrados? Porque son los datos para esa temperatura para los cuales yo tengo tabla. Están reportados en la tabla C4 del libro de Smith, tanto para entalpía de formación y energía libre de Gibbs de formación. Esos datos los vamos a ir llenando. Aquí tengo abierta yo la tabla. Esta es la tabla C4. Bueno, se titula así como tal, ya la han usado.
entalpías estándar y energías libres de Gibbs de formación a 25 grados centígrados. Estas me sirven para calcular delta G de la reacción a 25, eso para calcular K0, la constante de equilibrio químico para esa primera reacción a 25 grados centígrados, y me va a servir también para calcular delta H de la reacción a 25 grados centígrados. La primera, de acuerdo a nuestro modelo, me sirve para calcular K0, este es constante de equilibrio a 25, y la segunda, la delta H, me sirve para calcular K1, la constante de equilibrio químico, ahora sí a la temperatura de 320. Entonces, bueno, les sugiero que vayamos llenando la tabla. Si lo están haciendo en su libreta, bueno, va a ser el mismo procedimiento. El coeficiente estequiométrico de reactivos, CO2 y H2, se considera negativo. Entonces, menos 1 va a ser el coeficiente de CO2, menos 3 va a ser el de hidrógeno. Hay que asegurarse que estén balanceadas las reacciones químicas. De metanol es más 1 positivo y de agua también. Esos datos los da la reacción química. Tiene que estar balanceada. Además, bueno, estas dos yo las voy a ir leyendo. Entalpía de formación a 25 grados centígrados y energía libre de Gibbs de formación a 25 grados centígrados. Hay que encontrar las sustancias. De inicio, por ejemplo, el hidrógeno, que es una sustancia formada por elementos puros, no la van a encontrar en la tabla C4. Esto porque por regla general estas sustancias formadas por elementos puros en su forma más estable tienen entalpía de formación de 0. Entonces tiene un valor de 0 para entalpía de formación y 0 para energía libre de Gibbs. Dióxido de carbono, metanol y agua sí los vamos a encontrar. Entonces voy a buscar CO2. Estamos buscando dióxido de carbono. Aquí está CO2. Asegúrense de que se encuentre en el mismo estado de agregación de la reacción química. Aquí es gas, todos son gases en este sistema, entonces se lee también aquí gas. Para dióxido de carbono gaseoso, estos son los valores, entonces los voy a anotar en la tabla. Para CO2 entalpía de formación son menos 393.509. Estos son joules por mol. La misma tabla arriba dice que son joules por mol. También energía libre de Gibbs es joule por mol. Me falta G. La G es menos 394.359 joules por mol. Estas dos representan respectivamente entalpía estándar de formación de dióxido de carbono y energía libre de Gibbs estándar de formación de dióxido de carbono. Es decir, la energía que se libera, por eso es negativa, cuando se forma un mol de CO2 a partir de un mol de carbono sólido y un mol de oxígeno gaseoso, o 2. Ahora metanol. Hay que buscar metanol. Aquí está la fórmula desarrollada. En la tabla vienen fórmulas sintéticas. Si no encuentran directamente CH3OH, es común encontrar C4O, porque bueno, de hidrógeno son 4, 3 más 1. Si no, también busquen el nombre. Acá arriba debería estar metanol, CH4, orgánicos diversos. Aquí está abajo, ¿no? Mientras tenga mismo número de... Y vamos a tomar entonces estos dos. El primero es entalpía. Para metanol le voy a poner menos 200.660. Entalpía de formación de metanol gaseoso y energía libre de Gibbs es menos 160.960. Ya, nos falta nada más agua. El agua se encuentra reportada en líquido y gas o líquido y vapor. Voy a tomar el dato de vapor. El agua viene al final. Entonces es H2O en estado gaseoso. Y estos son los valores.
Ahí nada más los vamos a retomar, menos 241.818, menos 228.572. Bueno, nada más. Esos van a ser los valores. Entonces, para esta parte, ya leímos estos dos datos de tabla. Estos los requiero para calcular cambio de entalpía estándar de reacción, de la primera reacción, a 25 grados centígrados. Y también delta G de la primera reacción a 25 grados centígrados. Las ecuaciones son las que les mostré al principio. Básicamente son estas dos. Y las voy a retomar acá. Estas son las ecuaciones. Entonces, en estas dos celdas, voy a poner primero delta H aquí y delta G en la siguiente celda. Esto lo pueden hacer también en su libreta. S. Y el delta G lo voy a poner aquí, en la celda color azul. Se entiende que tiene unidades de joules por mol también. Entonces, para la primera reacción simplemente hay que expandir esta expresión. Yo lo voy a ir haciendo así. Para la primera celda, la operación sería la siguiente. Es coeficiente estequiométrico de CO2 por entalpía de formación de CO2 más coeficiente estequiométrico de hidrógeno por entalpía de formación de hidrógeno. Ese término lo pueden omitir. Más coeficiente estequiométrico de metanol por entalpía de formación de metanol. Más coeficiente de agua por entalpía de formación de agua. Así se expande esa ecuación. Y bueno, aquí ya se hizo la suma, sería menos 1 por este valor. Este no lo incluyen porque tiene un 0. Más 1 por este valor, más 1 por este valor. Esta es la entalpía estándar de la reacción a 25 grados centígrados, de la reacción 1. Y hacemos lo mismo para energía libre. Coeficiente por temperatura, perdón, por energía libre de Gibbs a esta temperatura, más coeficiente de hidrógeno por energía libre de Gibbs de hidrógeno, más coeficiente de metanol por energía libre de Gibbs de metanol. Finalmente, coeficiente estequiométrico de agua por energía libre de Gibbs de agua. Y bueno, este dato representa el cambio de energía libre de Gibbs estándar de la primera reacción a 25 grados centígrados. Esas dos las vamos a utilizar para calcular las constantes que yo requiero. Bueno, estos son los valores. Entonces aquí se me pasó ponerle 161.000 como viene en la tabla. Ok, ya tengo estos valores que representan delta H y delta G a 25 grados centígrados. Primero voy a usar delta G para calcular K0 directamente con la expresión de aquí. Ya que tengo delta G, puedo calcular constante de equilibrio a 25 grados centígrados. Y voy a usar delta H para calcular K1. Noten que bueno, el método es directo, nada más son 3 ecuaciones, 4, y sustituir. No se requiere un método tan riguroso como la integral de CP para entalpía o para entropía. Y es una buena aproximación, se obtiene prácticamente el mismo resultado. Voy a incluir una columna para calcular K0, constante de equilibrio a 25 grados centígrados. 298.15 Kelvin. Bueno, lo voy a poner aquí. Se entiende que esto es a 25 grados centígrados. Ahí. Y voy a usar otra columna para calcular K1. K1 va a ser a 320 grados centígrados. Se entiende que 320 se va a convertir a Kelvin. Siempre que usen la ecuación de Van Hoff se convierte a todo a Kelvin. Ok, entonces primero calculo K0 con la ecuación que tenemos acá.
exponencial de menos delta G entre RT0. La R se acostumbra en el sistema internacional. Entonces aquí voy a poner exponencial de menos delta G, que lo tengo aquí, entre R por T. La R usa en 8.314 joules por mol Kelvin por T. La T en grados Kelvin también. 298.15, que equivale a 25 grados centígrados. Esto me da directo constante de equilibrio de la primera reacción a 25. Me da punto 21. Okay. Bueno, aquí les dejo de referencia. R que se usó es 8.314 por mol Kelvin. Sí, les dejo de referencia la R y esta es la ecuación que se usó para esta K0. No tiene unidades, a pesar de que, bueno, pareciera tener unidades. Aquí, por ejemplo, Joule por mol, entre Joule por mol y Kelvin, sí se cancelan completamente las unidades. Al ser una constante de equilibrio en términos de concentración, bueno, aquí podríamos ver que tendría aquí unidades de una potencia de molaridad. Realmente las unidades se consideran triviales por la ecuación de Van Hoff. Como yo tengo aquí un logaritmo natural o bien un exponencial, por regla general los argumentos de estas expresiones no tienen unidades. K0 no debería de tener unidades. Ya tengo un punto, entonces para usar la ecuación de Van Hoff yo requiero otra temperatura. Digamos, esto vale K0 a 25 grados centígrados, lo puedo utilizar para encontrar la K de la primera reacción a cualquier otra temperatura, realmente. Voy a aprovechar aquí, le pongo temperatura. Y ok, la temperatura va a ser 230 convertido en Kelvin. Le voy a sumar 273.15. 503.15. Bueno. Y lo que vamos a hacer es simplemente sustituir. Vamos a utilizar esta expresión. Lo voy a copiar allá. Ya tengo delta H, R lo conozco, T1, T0. Entonces todo lo conozco realmente excepto K1. Por eso se las doy ya despejada. Esto lo voy a copiar al Excel. Y la vamos a usar aquí. Esta es la expresión. Entonces, bueno, igual a K0, K0 tiene este valor por exponencial de menos delta H, pero no se olviden el signo. La delta H yo la tengo aquí, es 48.969 negativo, entre R, no lo puse como celda, le voy a poner 8.314. Y eso por 1 entre T1 menos 1 entre T0. 1 entre T1, sí lo tengo aquí, 1 entre 503. Menos 1 entre T0. T0 para mí es 25 grados centígrados en Kelvin. Listo. Nada más sustituimos en esa expresión. K0 por exponencial de menos delta H entre R por 1 entre T1 menos 1 entre T0. Noten que T0 nunca va a cambiar. T1 sí puede cambiar para cualquier temperatura que yo quiera. La constante de equilibrio me da muy pequeña. Entonces esto vale la constante de equilibrio de la primera reacción a 230 grados centígrados. Este valor entonces que acabamos de calcular representa el valor de K1. Esto vale la constante de equilibrio de la primera reacción a 230 grados centígrados. Bueno, me podrían preguntar por qué es tan pequeño. ¿Por qué a 25 grados centígrados es 0.2, pero a 230 es este valor por 10 a la menos 5? Noten que el equilibrio se desplaza. Si yo
muevo la temperatura de esta reacción, se mueve el sentido de la reacción. Puede que se favorezca la reacción hacia productos o la reacción hacia reactivos. Aquí significa que el cociente de composiciones de productos entre reactivos es más pequeño. Es decir, a una temperatura más alta hay mayor proporción de reactivos. Vamos a analizarlo. Si despejan, por ejemplo, producto de CH3OH entre CO2 hidrógeno, ¿qué significa que sea muy pequeño este cociente? Que es más grande el denominador, ¿no? Si es más grande el denominador, se formaron más bien reactivos. Y bueno, ¿cómo se explica? Se explica sabiendo el sentido de la energía. Un delta H positivo indicaría que la reacción libera energía. Un delta H negativo indica que la reacción consume energía. Entonces, el hecho de que consume energía, si yo subo la temperatura, por el principio de Le Chatelier, el equilibrio se va a desplazar hacia un punto donde se contrarreste ese cambio. Es decir, yo aumento la temperatura, añado calor, la reacción de alguna forma consume ese calor. Entonces se desplaza hacia reactivos. Ese sería el primer cálculo entonces para K1. Yo ya tengo el valor. Vamos a repetir lo mismo para K2. Y es exactamente lo mismo. Si para la reacción 2 construimos la misma tabla, aquí le voy a poner reacción 2. Ponemos las sustancias. Para la reacción 2 los reactivos son CO2, hidrógeno, los productos son CO y agua. Hay que cambiar los coeficientes. El coeficiente de CO2 sigue siendo 1, el de agua sigue siendo 1, perdón, el de hidrógeno. Son negativos. Ahora la entalpía de formación es a 230. Reactivos negativos, entonces sería menos 1. Acá sí los pusimos negativos. El coeficiente de CO2 es menos 1 por ser reactivo, de hidrógeno es menos 1, de CO es más 1, entonces 1, y de agua es más 1 también. Listo. Ya habíamos leído de tabla entalpía de formación y energía libre de CO2, de hidrógeno y de agua. Nada más hay que cambiarla de monóxido porque cambia en la segunda reacción monóxido por metano. Entonces vamos a buscar monóxido y lo incluimos ahí. Bueno, debe estar al lado de dióxido, ¿sí? CO gaseoso, y estos son sus valores. Menos 110.525 entalpía de formación. Y menos 137.169 energía libre de Gibbs de formación. Noten que en la mayoría de las reacciones competitivas se comparten los mismos reactivos y alguno de los productos. Entonces, en 2, 3 o más reacciones, casi siempre ya tienen algunos de los datos. Entonces, esos son los valores leídos. Yo ya lo tenía programado, pero bueno, sería la entalpía de formación de la segunda reacción a 25 es coeficiente de CO2 por entalpía de formación de CO2. Este término se cancela. Más coeficiente de monóxido por entalpía de formación de monóxido, más coeficiente de agua por entalpía de formación de agua. Delta H nos da 41.166. Noten que esta reacción es, al contrario de la primera, esta es endotérmica. Esta consume. Entonces yo esperaría que me diera un valor grande, tal vez, de constante de equilibrio. Bueno, y delta G se calcula igual. Coeficiente de CO2 por energía libre de Gibbs, más coeficiente de hidrógeno por energía libre de Gibbs de hidrógeno, más coeficiente de CO
por energía libre de Gibbs de CO, más coeficiente de agua por energía libre de Gibbs de agua 25. Y esta delta G me da 28.618 joules por mol. Vamos aquí. Lo siguiente de nuevo es calcular K0. Yo aquí ya lo tenía programado, pero sería igual el exponencial de menos delta G, que nos dio 28.000, entre R por T. Y esa K0 está a 25 grados centígrados. Es esta misma fórmula. Ok. Y K1, ahora le voy a llamar K2, si quieren, para no confundirnos. Esto sería K2 de la segunda reacción química. Y aquí le pongo K2. Aquí. Bueno, para la segunda reacción yo tendría una K0, le llamo K0 porque es a 25 grados centígrados, y una K1. Entonces igual, sería que la multiplicación de K0, 9.7 por 10 a la menos 6 por el exponencial de menos delta H, que ya lo tenemos, entre R, multiplicado por 1 entre T1 menos 1 entre T0. Sigue siendo 503.15 la temperatura. Entonces esto nos da más grande que la primera reacción. Yo esperaría que la segunda reacción, por ser endotérmica, se desplace en cambio hacia los productos. Puede que haya mayor cantidad de monóxido. Entonces, bueno, este valor lo voy a tomar, 0.0084. Y eso vale mi K2, esta de aquí, 0.0084. Ya tengo estos dos valores. Lo que resta es plantear la igualdad aquí con K1 y con grado de avance. Y acá también. Tendría yo dos ecuaciones cuyas dos incógnitas son grado de avance 1 y grado de avance 2. Las resuelvo simultáneamente. Lo siguiente entonces es encontrar esta función. ¿Cómo escribo las ecuaciones para encontrar esta función? Fracciones molares en términos de grado de avance. Bueno, vamos a hacer el repaso rápido. A grandes rasgos este es el planteamiento. Ya lo habíamos deducido. Para una reacción múltiple, bueno, la fracción molar es el número de moles de cada componente entre los moles totales. Y en este caso, bueno, tengo el número de moles iniciales más, estos serían los moles de cualquier componente en el equilibrio, el numerador. Y el denominador son los moles totales de todos los componentes. Aquí sería, por ejemplo, si yo requiero fracción molar del componente I, es número de moles iniciales. Ese es un dato del problema. Noten que para muchos nos dan el dato. Si no les dan el dato, asuman que vale 0 en los moles iniciales. Más esta doble sumatoria. Sumatoria para cada reacción, por eso dice sobre J, del coeficiente estequiométrico del componente I en la reacción J por grado de avance J. Ahorita lo expandimos para que se entiendan estos índices. Entre moles totales, N0 son moles totales iniciales, más sumatoria sobre J de coeficiente estequiométrico total. Eso es nu J, que es la suma de todos los coeficientes estequiométricos. Negativos si son reactivos, positivos si son productos, por grado de avance J. A su vez N0 es la suma de todos los moles iniciales. Meramente sumar todos los moles iniciales que tenemos. Esto lo vamos a expandir entonces para cada uno de los componentes que participan en la reacción. Aquí ya no es por reacción, sino que es para todos los componentes, porque después de que ocurrieron ambas reacciones, hay una mezcla de todos los componentes. Y bueno, en este, ¿cuáles son todos? CO2, hidrógeno, metanol, monóxido, agua, porque participan como reactivos o productos en ambas reacciones.
Entonces vamos ahí. Voy a escribir entonces fracciones molares para todos los componentes. Molares en el equilibrio. Y vamos a usar esas ecuaciones. Esto. Bueno, lo primero que requiero calcular es coeficiente estequiométrico total, tanto de la primera reacción como de la segunda. Lo voy a poner arriba. Para la reacción J igual a 1, coeficiente estequiométrico total llamado nu. Vamos a hacer esto más grande. Es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos individuales. Le voy a llamar nu1 al coeficiente estequiométrico de la reacción J igual a 1. Y es la suma de todos. De CO2 es menos 1. De hidrógeno es menos 3. Negativos por ser reactivos, más 1 de metanol, más 1 de agua. Esto me da menos 3 menos 1 es menos 4 más 2. Me da menos 2. Coeficiente del componente de la reacción 2 más bien, coeficiente estequiométrico total, igual, debería ser 0, porque es menos 1, más 1, más 1. Y eso es 0. Más. Esto me sirve tanto para las fracciones molares como para las ecuaciones en términos de K. Listo. Me falta determinar también número de moles iniciales totales. Lo voy a poner aquí abajo. El llamado N0 para esa ecuación de ahí. Y es la suma de todos los moles individuales que se alimentan al inicio de la reacción. Esos son datos del problema. 2 de CO2, 5 de hidrógeno y 1 de CO. 2 más 5 más 1 son 8. Entonces N0 vale 8. Y bueno, ahí sumen 2 más 5 más 8 moles. Sí, de todos, reactivos y productos. Digamos, en un contenedor se alimentan esas especies, se deja a temperatura constante y se deja llegar al equilibrio. Participan todos. Sí, independientemente de si sean reactivos o productos. Bueno, ya con eso yo puedo plantear ecuaciones de fracciones molares de todos los componentes. Entonces comienzo planteando para CO2. Vamos a copiar este y voy a escribir fracción molar de CO2. Aquí le voy a poner CO2. Esto va a ser un cociente. El número de moles iniciales de CO2. Vamos a definir. Estos son los moles iniciales, lo voy a tener ahí a la mano. Son los datos del problema. De aquí voy a tomar que los moles iniciales, es decir, es dato, 2 moles de CO2, 5 moles de hidrógeno y 1 mol de CO. Entonces, de CO2 son 2, aquí lo sustituyo. La I la voy a sustituir por CO2, 2 más sumatoria de coeficiente estequiométrico de CO2 en la reacción 1. La reacción 1 es esta, su coeficiente es menos 1, entonces le pongo menos 1, por grado de avance 1, si quieren no escribir el menos 1 y nada más poner grado de avance 1, menos coeficiente estequiométrico de CO2 en la reacción 2 por grado de avance 2.
es menos 1 también por epsilon 2 o por psi 2. Estos son los moles de CO2 en cualquier momento. Y bueno, sería los iniciales menos lo que reacciona de CO2 en la primera reacción menos lo que reacciona de CO2 en la segunda, si es congruente. Entre los moles totales. Los moles totales en el equilibrio o en cualquier momento donde los grados de avance sean epsilon 1 y epsilon 2 son N0, voy a poner 8, más coeficiente estequiométrico total de la primera reacción por grado de avance de la primera reacción. Entonces sería menos 2 por grado de avance de la primera reacción. Me quedaría más coeficiente estequiométrico total de la reacción 2 vale 0 por grado de avance 2. Eso ya no lo voy a poner. Entonces, bueno, esa es la ecuación para concentración expresada en fracción mol de CO2 en el equilibrio. Aquí un consejo, como siempre el denominador son moles totales, va a ser el mismo para todos. Entonces ya no es necesario que lo recalculen, nada más lo podemos transcribir. Por ejemplo, para la siguiente, ahora lo voy a expresar para hidrógeno. Le voy a ir poniendo... ¿Por qué los épsilon son negativos? Aquí tengo epsilon negativo porque el coeficiente estequiométrico es negativo. El CO2 se consume en la primera reacción con coeficiente menos 1. Cuando expandes esta parte, es coeficiente estequiométrico de CO2 en reacción 1, por eso vale menos 1, por epsilon 1, menos coeficiente estequiométrico de CO2 en la reacción 2 por epsilon 2. Si es reactivo te va a quedar negativo, si es producto positivo. Ahora escribimos para hidrógeno. H2. 8 menos 2 epsilon 1, no lo voy a mover, simplemente es el número de moles totales. Tendríamos que escribir el resto. Voy a copiar esto para dejarlo aquí planteado ya. Ya está CO2, hidrógeno, CO y metanol. Aquí voy a poner metanol, CH3OH. Ya no voy a mover el denominador. Ustedes lo pueden transcribir nada más. Los moles totales nunca cambian. Y el siguiente me faltaría CO, que es monóxido. Y voy a escribirlo también para agua. El último es agua. Ok. Nada más hay que escribir los numeradores. Para hidrógeno, este es el hidrógeno, participa en las dos. Los moles iniciales de hidrógeno son 5. Aquí está que son 5. Participa como un reactivo en la primera reacción. Su coeficiente es menos 3 por el grado de avance de esa reacción, que es epsilon 1. Y participa como reactivo en la segunda también con coeficiente menos 1. Entonces sería menos grado de avance 2. Nada más. Esto representa las fracciones molares de hidrógeno en el equilibrio. Metanol, igual. ¿Qué grado de avance? Seguimos entonces con la fracción molar de metanol. Ahí sería 0, ¿verdad? Con moles iniciales. Ajá, de metanol no hay moles iniciales. No lo voy a poner, sería 0 más. Y el metanol solo es producto en la reacción 1. Entonces su coeficiente estequiométrico es aquí más 1. En la segunda reacción su coeficiente es 0. Nada más sería grado de avance de la reacción 1. Listo. De monóxido pasa lo mismo, solo es producto en la segunda reacción. Entonces sería grado de avance 2. 2. Pero Nada ahí más. sería 1 menos. Ajá, de monóxido también hay un mol inicial. Así.
Si está definido hay que ponerlo. Número de moles iniciales de CO más epsilon 2. Y de agua no hay moles definidos al inicio, asumimos que es 0. Y el agua participa en las dos reacciones como producto. Entonces grado de avance 1 más grado de avance 2. Listo. Estas son las expresiones para fracciones molares en cualquier momento cuando estas reacciones llegaron al equilibrio y tuvieron un grado de avance epsilon 1 y epsilon 2. En este caso, lo que nos falta es relacionar estas con constante de equilibrio, sustituir y resolver. Nos falta esa parte. Bueno, para relacionar entonces fracciones molares con constante de equilibrio para reacciones múltiples, aquí lo pueden acceder, equilibrio de reacciones múltiples. Tenemos equilibrio en reacciones en fase gas. Si consideramos que los gases son ideales, podemos aplicar esta ecuación. Es decir, ahorita la transcribo. El producto de fracciones molares de cada componente elevados a sus coeficientes estequiométricos es igual al cociente de presión entre presión estándar. La presión P0 se llama estándar, siempre es un bar. La presión P es la presión a la cual se lleva la reacción química. Si no tienen datos, asuman que se lleva la presión de un bar y este cociente vale 1. Entonces es lo más fácil. Aquí yo no les di presión. Entonces directo, cada constante de equilibrio es igual al producto de fracciones molares. Para relacionar entonces constante de equilibrio con fracciones molares, es la ecuación que les acabo de mostrar, es el productorio de cada componente de las fracciones molares de cada componente elevados al coeficiente estequiométrico de ese componente en la reacción J. Es decir, coeficiente estequiométrico de ese componente en la reacción J. Okay. Vamos a hacerlo así. El componente I en la reacción J. Y eso directamente es igual a un cociente de presiones. Es la presión a la cual se lleva a cabo la reacción entre la presión estándar. Si quieren, para no confundirse, pueden poner en su formulario en lugar de P0 directamente la presión es un bar. Eso nunca va a cambiar. Y esto está elevado al coeficiente estequiométrico total con valor negativo. De la reacción J. Eso es cuando es un gas ideal. Listo por KJ. Cuando es un gas ideal. Entonces directamente, noten que yo no tengo presión para este caso, por lo que lo más fácil es asumir que la presión es un bar, es la estándar, o es prácticamente una atmósfera. Incluso para la primera reacción, más bien para la segunda reacción, coeficiente estequiométrico total es 0, entonces independientemente de cuánto valga la presión, me queda elevado a la 0 y vale siempre 1. Entonces, bueno, esto se expande para las dos reacciones. Yo ya sé cuánto valen las constantes de equilibrio, entonces vamos a generar dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a retomar el sistema aquí de ecuaciones. Ok. Y vamos a retomar los valores de constantes del equilibrio a 320, que sería el resultado que obtuvimos para el inciso A, que bueno, básicamente es este. Voy a retomar estas dos.
Las pongo aquí. Aquí para la primera reacción, esto vale concentración. La función de epsilon 1 y epsilon 2 sería, así como tal, fracción molar de productos entre reactivos. Entonces, en lugar de concentración es fracción molar. Fracción molar de metanol multiplicado por fracción molar de agua productos entre reactivos. Y bueno, fracción de CO2 y fracción de hidrógeno a la 3 directamente. Fracción de CO2 por fracción de hidrógeno a la 3. Okay. Esto sería para la primera reacción. Este cociente, como no me da presión, yo voy a asumir que se lleva a una atmósfera prácticamente un bar. Entonces este valor no afecta. Yo lo podría poner a esto elevado a la 2 positivo, al coeficiente estequiométrico total de la primera reacción con signo opuesto. Pero bueno, casi este cociente vale 1, elevado a cualquier número casi es 1. Si asumo presión atmosférica, o puedo suponer directo la presión que se lleva es un bar, y bueno, esto ya no afecta. Este sería entonces la primera ecuación. Sustituyo la y de cada componente con estas ecuaciones de acá y resuelvo simultáneamente con la K2. Ahora vamos a escribir la expresión para K2. Igual sería composiciones expresadas en fracciones molares de productos entre reactivos. Aquí sus coeficientes son 1, entonces queda fracción de CO por fracción de agua entre fracción de CO2 por fracción de hidrógeno. Estas son las expresiones entonces. En la segunda ecuación también el coeficiente estequiométrico total era 0, entonces independientemente de la presión aquí este cociente va a ser 1 siempre. Y hay que sustituir aquí también fracciones molares de todos los componentes en términos de grado de avance 1 y 2 y resolver simultáneamente. Eso nos va a dar epsilon 1 y 2. Y bueno, la conversión es prácticamente directa para resolver el inciso C. Lo siguiente es resolver estas expresiones para grado de avance. Bueno, entonces para sustituir las expresiones les voy a compartir este cuaderno de Google Colab. Voy a generar las dos ecuaciones y bueno, las vamos a resolver. También lo pueden comprobar con la calculadora. Aquí la ventaja es que tenemos forma de trabajar matemáticas simbólicas. Pero si les interesa aprender más de esto, les puedo compartir un curso. Esta es una herramienta para trabajar con cálculos a grandes rasgos. Hay una herramienta que se llama SimPy o librería simbólica. Voy a hacer lo siguiente, de esa librería voy a importar todo. Este es el comando. Ya, bueno, lo ejecuto y se va a importar. Lo siguiente es definir las variables. Las variables que yo voy a definir son, como tal, grados de avance. Epsilon 1 y epsilon 2, o Psi 1 y Psi 2. Aquí se ponen como variables simbólicas. Le voy a poner a E1, variable simbólica como Psi 1. Lo voy a hacer nada más para generar las ecuaciones y las puedan visualizar.
Y hago lo mismo con E2. Bueno, lo ejecuto. Ok, le voy a poner epsilon, no me aceptó, sí. Epsilon. Listo. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Quiero que este cuaderno acepte E1 como epsilon 1, E2 como epsilon 2. Nada más. Y ahora voy a definir las fracciones molares como las tenemos arriba. Como las tenemos aquí. Entonces la idea es sustituir y resolver. Ya. Le voy a llamar YCO2, así como tal. Y sería 2 por epsilon 1, más bien 2, menos E1 menos E2, entre 5 menos 3E1 menos E2. Listo. Bueno. Ahorita van a ver por qué lo manejo así. Porque, bueno, aquí me permite trabajar directamente con variables. Aquí la puse mal, debería de ser 8 menos 12, 1, ¿no? El denominador. Y todo lo demás lo borro. Ya. Bueno, aquí ya me la... Para la siguiente parte hay que introducir los valores de las fracciones molares dentro de las ecuaciones de constante de equilibrio. Aquí yo lo fui haciendo en Python, en Google Colab. Este archivo se los voy a compartir junto con el video grabado. Esta sería la fracción molar de dióxido de carbono en términos de grado de avance 1, grado de avance 2. Fracción molar de hidrógeno en términos también de ambos grados de avance. Fracción molar de metanol, son exactamente las ecuaciones como las dedujimos. Fracción molar de monóxido de carbono y fracción molar de agua. Entonces, bueno, ya que las tengo definidas como funciones o variables simbólicas, lo siguiente sería resolverlas. Aquí yo introduje esta ecuación. Esta es la ecuación 1, que bueno, es la ecuación para constante de equilibrio K1, que tiene este valor. Y bueno, aquí se multiplica fracciones molares de productos para la reacción 1 entre fracciones molares de reactivos para la reacción 1 elevados a sus coeficientes. Recordemos la primera ecuación o la primera reacción química tiene un 3 en el hidrógeno, por eso es que la fracción de hidrógeno está a la 3. Bueno, y me resulta esta ecuación que yo tengo aquí ya copiada. Es la misma que tengo acá abajo. Para la ecuación 2 es la constante de equilibrio de 8.4 por 10 a la menos 3. Eso es constante de equilibrio de la reacción número 2 a 230 grados centígrados. Y bueno, K2 nos dio 0.0084. Es igual al producto de fracciones molares de cada componente de productos entre reactivos. Aquí sería de CO2. Ok. Y bueno, esta es la ecuación resultante de la derecha. La idea es resolver simultáneamente estas dos ecuaciones, encontrar los valores de epsilon 1 y epsilon 2 que cumplen estas igualdades. Se puede hacer por varios métodos. Lo más rápido podría ser prueba y error si lo hacen en calculadora.
Existen métodos como Newton-Raphson multivariable, existen métodos gráficos. Yo estoy realizando un método numérico utilizando la herramienta Google Colab. Entonces, bueno, este es el dato para la ecuación 2. Para resolver estas dos, bueno, aquí la sintaxis, ya que tengo las dos ecuaciones definidas, se usa una función que se llama nsolve. Es un método que sirve, aquí dice, sirve para resolver numéricamente un sistema de ecuaciones. Ok, bueno, la sintaxis es nsolve, abro paréntesis, entre corchetes, es decir, como una lista para Python. Le doy los valores de ecuación 1 y ecuación 2 que están almacenadas en estas dos variables, son las de acá arriba. Coma, las variables que va a buscar, o bien la solución para las variables que yo requiero. Yo requiero saber epsilon 1 y epsilon 2. Los valores numéricos, coma, abro y cierro corchetes otra vez, el valor supuesto inicial de epsilon 1 y el valor supuesto inicial de epsilon 2. Bueno, yo ya lo había ejecutado previamente. Y estos son los valores. 0.003, 0.071. Estos son los valores que tienen significado físico. Y bueno, puedo sustituir en fracciones molares, en balances, para saber cuál tiene significado físico o no. Dependiendo del valor numérico que yo le dé como supuesto inicial, bueno, hay otros valores que no tienen significado físico. Por ejemplo, otra raíz que yo encontré fue 4 y menos 0.98. Esta no tiene significado físico porque me darían moles negativos de dióxido de carbono, por lo que voy a usar la primera. 3.2835 por 10 a la menos 3 y 0.07101. Es esa otra. Pero noten, por ejemplo, si aumento aquí los valores, en lugar de darle 0.5 le doy 5 y 5, llega a la otra solución. Esta solución no tiene significado físico. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo requiriera calcular los moles de CO, moles de CO2, bueno, estos son los moles iniciales. Los moles iniciales eran 2, menos los que reaccionan en la primera reacción. Vamos a ir aquí. Los que reaccionan en la primera reacción es menos epsilon 1, los que reaccionan en la segunda es menos epsilon 2. O bien el numerador de la ecuación de fracción molar. Eso me daría un valor negativo. 2 menos epsilon 1 menos epsilon 2, 2 menos 4 más 1. Aquí redondeé, pero sigue siendo negativo. Es menos 1, no puede haber moles negativos. Entonces esa solución la descarté. ¿Tiene otra solución si le doy números negativos como supuestos? Esta solución. Ok. Aunque bueno, tampoco tendría significado físico. La que sí tiene es la que encontramos de 0.5 y 0.5. Estos valores. Ok. Bueno, entonces grado de avance 1 va a ser 0.03. Grado de avance 2 va a ser 0.07. Para comprobar si efectivamente las condiciones o las ecuaciones se cumplen matemáticamente, bueno, aquí yo sustituí, llamé K1 a esta expresión en términos de epsilon 1 y epsilon 2, y en K1 sustituyo epsilon 1 con el valor de 0.003 y epsilon 2 como 0.07. Y bueno, efectivamente sustituyendo me da el valor de K1 que ya habíamos calculado. Sí se cumple. Para epsilon 2 igual. Para la ecuación con K2, bueno, aquí sería fracciones de productos entre fracciones de reactivos. Y sí me da el valor de K2. Bueno, aquí la sintaxis es, K2 es una ecuación que está representada por esto. Para sustituir en una ecuación le pongo punto, subs, sustituye el valor de epsilon 1 con el valor que yo guardé como G1. Le llamé G1 al grado de avance 1, que tendría este valor.
y sustituyo E2 con el valor de grado de avance 2. Entonces sí se cumple. Como la igualdad se cumple para ambas ecuaciones, bueno, esta sería la solución. 3.3 por 10 a la menos 3 y 0.071. Ahora, para el siguiente inciso, la conversión de dióxido de carbono, que sería el reactivo limitante. Bueno, directamente yo alimenté un mol de CO2, un mol de CO2. Son 2 moles iniciales. Lo que sucede aquí para saber cuál es el reactivo limitante sería, bueno, contabilizar los moles iniciales. Tengo un mol de CO2, uno de CO2. Para que reaccionaran estos dos, o los dos completos, requeriría 3 moles de hidrógeno y un mol de hidrógeno acá. Entonces, como se alimenta el hidrógeno en exceso, es decir, 5 moles, el reactivo limitante es CO2. Y bueno, la conversión se calcula como los moles consumidos entre los moles iniciales. Los moles consumidos de CO2 es epsilon 1 más epsilon 2. Epsilon 1 representa los moles consumidos en la reacción 1. Epsilon 2 los moles consumidos de CO2 en la reacción 2. Entonces, bueno, la suma de estos entre 2, que son 2 moles iniciales alimentados, me da 0.037. Es una conversión baja, 3.7%, debido a la temperatura probablemente para este sistema. Bueno, ya como aspecto extra agregué el cálculo de las fracciones molares en el equilibrio. Para esto, bueno, definí una función rápida aquí en Python que sustituye en una ecuación. La ecuación en la cual sustituye es la ecuación correspondiente a cada fracción molar. Esas ya las tengo definidas, nada más hay que sustituir epsilon 1 con el valor de grado de avance 1 numérico y epsilon 2 con el valor de grado de avance 2 numérico. Directamente aquí, bueno, estos son los valores. 0.24 para dióxido de carbono, 0.62 para hidrógeno, 0.13 para monóxido, 0.009 para agua, 0.0004, 4 por 10 a la menos 4, fracción de metanol. La suma de estas comprobamos que da 1. Sí da 1. Esos serían los valores entonces. Bueno.